Estamos celebrando la fiesta de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, fiesta que en algunos lugares se conserva todavía al celebrarla el jueves anterior. Nosotros la pasamos a domingo para hacer mayor la participación de los fieles. Era uno de los jueves, de los 3 jueves más brillantes de la liturgia, junto con el Jueves Santo y el Jueves del Corpus Christi, los jueves que brillaban más que el sol, fiesta de la ascensión de nuestro Señor, como se escuchó el relato en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como os he dicho en otra ocasión es el primer libro de la historia de la Iglesia. Comienza por eso ese libro, escrito por el amado médico Lucas, con el relato de la ascensión, desde la ascensión del Señor al cielo hasta su segunda venida va a correr el tiempo histórico de la Iglesia, hasta que venga el Señor al final de los tiempos, como creemos que ha de venir. La primera cuestión que, siguiendo nosotros al doctor Angélico, nos preguntamos es por qué fue conveniente que el Señor subiera al cielo a la vista de todos, ascendiera como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya estaba resucitado y sin embargo asciende a la vista de todos hasta que aquella nube lo cubre de la vista de todos. Y muy bien contesta Santo Tomás, porque en estas cuestiones que el Señor hace, lo que hay que preguntarse es la conveniencia. Ellos, si Él lo hizo es porque es lo mejor. ¿Por qué era tan conveniente? Dice que fue conveniente para que nosotros eleváramos el objeto de nuestra esperanza, esa virtud teologal de la esperanza, para que eleváramos el objeto de nuestra esperanza. Y vamos a detenernos en esto sobre todo para tener una actitud clara en este momento que atravesamos en la patria. Estaba por ascender al cielo y los apóstoles le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de los cielos? Acá, temporalismo, temporalismo. Creían que este era el reino de los cielos, este mundo era el reino de los cielos. Y un poco antes la mamá de los Zebedeos le había ido a decir: cuando tú restaures a Israel, quiero que me pongas de primer ministro a mi hijo y de segundo ministro al otro hijo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Temporalismo. Es decir, es la tentación constante de la Iglesia a lo largo de todos los siglos. Todos estos reinos te daré si postrándote me adoras. El mirar a la tierra. Entonces, el objeto de la esperanza cristiana se degrada y somos como el topo. El topo mira a la tierra nada más y no miramos al cielo. Entonces nuestra esperanza es de cosas terrenas, es una esperanza humana, como cualquier otra esperanza humana, como aquel que quiere comprarse un coche y empieza a ahorrar plata, quiere comprarse el coche, ese es el objeto de su esperanza, con su esfuerzo, por eso junta dinero hasta que alcanza ese coche. Y esa esperanza, que es humana, no se puede vivir humanamente sin esperanza, ¿no es cierto? Que se desespera ya, no pierde el sentido de la vida, pierde todo, ¿no es cierto? Pero supone otra esperanza, que es la esperanza sobrenatural, queridos míos, la esperanza del cielo, esa esperanza que tiene por objeto a Dios, ¿no es cierto? Tiene por objeto a Dios y espera de Dios la fuerza para alcanzar a ese objeto, porque Dios está más allá de nuestras fuerzas, como el blanco está más allá de las fuerzas de la flecha. Necesita la flecha ser arrojada por el arquero para alcanzar el blanco. Así, nosotros para alcanzar a Dios, Él está más allá de nuestras propias fuerzas. Por eso, su gracia, su poder, es su virtud que nos empuja a alcanzar aquella patria prometida, la Jerusalén celeste. San Agustín en las 2 ciudades
va a hablar de las características que tienen los ciudadanos de estas dos ciudades, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Y va a decir que Jerusalén quiere decir contemplación. Por eso estamos llamados a la visión de paz, que eso quiere decir Jerusalén, el cielo. Estamos llamados a la contemplación. De ahí que el ciudadano del cielo haya de ser necesariamente contemplativo. Hay que elevar la mirada, no tener la mirada del topo, que mira solo a la tierra. ¿Ven? Y el ciudadano de la Babilonia, de la ciudad del hombre, es uno que se ocupa, dice expresamente con estos términos, solamente de su paz temporal para poder gozar de los bienes de acá, como si no hubiera un cielo más allá. ¿Ven? Y Dios, que es sabio médico, cuando los hombres empiezan a bajar, ¿no es cierto?, la cabeza y a transformarse en topos, manda, ¿no es cierto?, sus pruebas porque es sabio médico. Produce sus podas porque es sabio médico. Y nos sabe corregir porque corrige al que ama. ¿Y cómo corrige Dios? Corrige con la prueba, con la tribulación, con la calamidad, con el sufrimiento. Por eso hoy tenemos que razonar nuestra esperanza acá, viviendo la guerra que estamos viviendo, para que los demás vean el testimonio claro de lo que significa ser cristiano viviendo una guerra. Ser cristiano, ¿qué significa? Cuando hay una calamidad, cuando hay una desgracia, ¿cierto? Para eso hay que empezar a mirar para arriba, levantar nuestra mirada y empezar a purificar el objeto de nuestra esperanza. Pensamiento grave llamaba San Agustín al pensamiento sobre la eternidad, cuando él se ponía delante de su fin y la eternidad de esperanza, de gozar del Señor, y horror a una eternidad de castigo. Entonces el pensamiento de eternidad es el que nos tiene que a nosotros hacer valorar lo que es esta nuestra vida, lo que son los acontecimientos, lo que son las circunstancias que estamos pasando, desde el punto de vista de la eternidad. Bajo la especie de eternidad ve las cosas Dios, y así tenemos que verlas nosotros. ¿Por qué? Porque si somos ciudadanos de la Jerusalén celeste, hemos de levantar nuestra mirada, ser contemplativos ya acá, y no puramente temporalistas. ¿Ven? ¿Cuánto dolor hay hoy? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánta angustia? Todos padecemos la angustia. Llevamos como un peso en la espalda. Y es un mal, dicen algunos, esto es un mal. Y yo les corrijo, digo, no todo mal es un mal, porque viene del más sabio de los médicos. Y por eso no toda desgracia es un mal. Esto de la guerra es una desgracia, pero no es un mal desde el punto de vista de Dios que está podando. Si ese mal, si ese dolor o esa desgracia hace que yo me acerque a Dios, que levante mi mirada y no siga siendo un topo, entonces esa desgracia no es un mal, es un bien, bajo la especie de eternidad. Hace que yo me vuelva a unir a mi principio. ¿Y cómo corre el hombre frente a cualquier calamidad? A los brazos del Dios Padre. ¿Ven? Entonces purifica su esperanza, se empieza a dar cuenta de que esta vida es ese instante entre dos eternidades, es una mala noche pasada en mala posada, decía Santa Teresa, y entonces empieza a mirar al cielo, que es lo que no pasa, que es a lo que estamos llamados nosotros, ¿no? Porque a veces parece que sufrimos sin tener esperanza. Frente a, murió el chico aquel, hijo de tal, ha muerto ahora en las Malvinas, y el otro, el esposo de aquella señora que tiene 2 hijos. Así estamos toda la semana los sacerdotes. Y padre, qué desastre.
Y a veces como si la muerte fuera el final de todo. No, queridos míos, no somos topos. Hemos de mirar al cielo en la tormenta para saber dar esa esperanza. San Pablo dice que no debemos sufrir como los que no tienen esperanza, sino que saber que aún la muerte no nos puede separar del amor de Cristo. Y después de esa muerte está el cielo, está la eternidad. Por eso Ben Chesterton decía que el único que puede tener buen sentido o sentido del humor en los momentos graves es el cristiano, porque sabe cuál es su fin. Entonces, ver los ejemplos de la Sagrada Escritura, caramba, qué ejemplos hay de esa esperanza, ¿eh? Aquella madre de los macabeos, le estaban martirizando los hijos delante de ella, ¿eh? Y ella los animaba a morir mártires. El mismo Dios que sacó las cosas de la nada te devolverá ese cuerpo que ahora este tirano te quita, hijo. Por los pechos con que te amamanté, por el seno en el que te llevé, no abjures de tu Dios. Dios es poderoso para devolverte esa vida, ese cuerpo que hoy te saca. Y le animaba. Yo pienso, ¿qué reflexionarían los familiares de los primeros mártires cristianos? ¿Qué reflexionarían, la familia? Veían que los martirizaban a la noche cuando estaban en casa. ¿Qué pensarían? Por supuesto, ¿no? La esperanza del cielo. ¿Ven? Entonces eso les daba fortaleza, les daba firmeza. Se daban cuenta que esta tierra pasa y que no debían ser topos y mirar solo al cielo. Aún la misma muerte. No decimos que creemos en la resurrección de la carne. Entonces, ¿por qué nos aterra tanto una muerte? Es que, Padre, el dolor, sí, el dolor es cierto, ¿eh? Y no seríamos humanos si no sintiéramos el dolor frente a la desgracia, frente a la muerte. Recuerdo las palabras de San Jerónimo cuando le escribe a otro discípulo, le dice: mi Neponciano era uno que había muerto en la toma de los bárbaros de Roma, mi Neponciano, el tuyo, el nuestro, el de Cristo, y por de Cristo más nuestro todavía, nos ha dejado solos y heridos. ¿Y para quién voy a sudar ahora? ¿Para quién voy a estudiar? ¿A quién le voy a dejar mi sabiduría? Ven el dolor, que es lógico, pero después inmediatamente San Jerónimo se repone, empieza a hablar de esa esperanza cristiana, el cielo. Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo. Ven, ahí está nuestra esperanza. Él ascendió y Él es nuestra cabeza. Entonces dice, donde está la cabeza está el cuerpo. De algún modo estamos en el cielo, dice Agustín. Ya, porque allá está la cabeza. Entonces, si en este momento hay que dar coraje y hay que tener el ánimo templado, lo tenemos que tener mirando al cielo, queridos. Porque si no, corremos el riesgo de decir, sí, como dice el pagano, ya está, todo se acabó. Entonces, nos olvidamos que nuestros muchachos que están muriendo van a resucitar un día con un cuerpo glorioso. Nos olvidamos que todo lo de acá en esta tierra va a pasar y va a pasar pronto. Entonces nuestro dolor nos sume en la desesperación. En vez de mirar al cielo como el topo miramos la tierra. Y eso no tiene nada sentido. Por eso, cuidado, que no todo mal es una desgracia. Cuando la desgracia nos hace levantar la mirada al cielo. Y cómo Dios es sabio y nos sabe dar para que levantemos esa mirada al cielo. Y cuántos se han acercado en la calamidad de esta guerra a ese Señor. Entonces ya cobra otro sentido la vida. La esperanza. La esperanza, ¿cuál es esa medida, Padre, de la esperanza? Quiero saber más o menos qué esperanza tengo yo. Y bueno, la oración, queridos míos, es la medida de la esperanza cristiana. Dime qué es lo que pides, qué es lo que esperas, te diré. De acuerdo a lo que pedimos, es lo que esperamos recibir. ¿Y qué estamos pidiendo? Ahí tenemos el medio, la medida justa de nuestra esperanza. Estamos pidiendo que pase la calamidad, sí, estamos pidiendo eso. Y estamos pidiendo que haya esa paz victoriosa, que sea el orden justo, para que haya verdadera paz. Estamos pidiendo para que el Señor proteja a los muchachos y les dé fe inquebrantable, de manera que sea que vivan, sea que mueran, estén con el Señor.
Esa es la medida de nuestra esperanza, ¿eh? Y después de caer de una vez por todas en la cuenta, queridos míos, que ¿qué son 10, 20, 30 y 100 años acá en esta tierra? Un instante entre dos eternidades. Entonces empecemos a atesorar para el cielo, levantando la mirada al cielo. Por eso quiso el Señor ascender, dice Santo Tomás, delante de sus discípulos. Pensaban que era acá, nada más vas a restaurar ahora el reino. Acá, no, queridos míos, si hay cristianos hoy día y hay entereza cristiana en esos hombres, tienen que mostrar en estos momentos esa esperanza y no sufrir como los que no tienen fe, no, sabiendo que este es nuestro tiempo que tenemos que aprovechar para la otra vida que no pasa, ser ciudadanos de la Jerusalén celeste y por tanto íntimamente contemplativos, caminar acá pero mirando el cielo, andar como en destierro. Esa es la esperanza sobrenatural, saber que acá por más que uno viva y llega el momento en que todo se acaba. Lo que está por terminarse ya hay que darlo por terminado, ¿eh? Va a decir muy bien en aquellos versos a la muerte de su padre Manrique. Si juzgamos sabiamente daremos lo no venido por pasado. ¿Cómo pasado? Por eso, queridos míos, yo le pido en esta misa al Señor esa gracia, la gracia de una esperanza cristiana. Saber que nuestra alma es inmortal y que esa alma un día volverá a unirse a su cuerpo en la resurrección de los muertos. Por eso decimos, creemos en la resurrección de la carne. Entonces, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, ni la persecución, ni la guerra, ni la tribulación, ni los azotes puedan separarnos del amor de Dios. Hay que tener un cuidado. El dolor, cuando no se sufre con esperanza, no nos hace más buenos, nos hace más malos. Nadie es más bueno simplemente por tener un dolor de muelas, pero si ese dolor lo sabe ofrecer, si ese dolor lo ve a la luz de la esperanza cristiana, entonces ese dolor, que es desgracia, deja de serlo, porque nos une al Señor, en donde están los verdaderos bienes. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ahí está la esperanza cristiana. Entonces uno va a sentir cada día más ese destierro, y Dios le va a poner en los labios la palabra justa para poder consolar, para poder animar, para poder serenar en este momento aciago de la patria. ¿Ven? Tenemos esa esperanza cristiana. No, como dije al comienzo, como aquellos que no tienen fe. ¿Cómo sufría Fray Luis de León el destierro de su cielo? Como todos los santos, ¿no es cierto? Esa vida se les hacía tormento acá en la tierra porque aspiraban al cielo. Y aquellos versos que siempre es bueno recordar de Fray Luis de León. ¿Qué mirarán, dice Fray Luis de León, los ojos que vieron de tu rostro la hermosura que no les sea enojos? Quien oyó tu dulzura, ¿qué no tendrá por sordo y desventura? Acueste mar turbado, ¿quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al viento fiero airado? Estando tú encubierto, ¿qué norte guiará la nave al puerto? Ay, nube envidiosa, le habla a la nube que lo tapa a Jesús. Aún de este breve gozo que te quejas, do vuelas presurosa, cuán rica tú te alejas, cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas. Me tapó la figura de Jesús. Pero la visión será al final, ahora es la fe. Queridos míos, pues con ese testimonio de una fe firme y de una esperanza cabal, sepamos enfrentar estas circunstancias y aprovecharlas para acercarnos a aquel que es el Señor de vivos y de muertos.